Bienvenida al viceministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil. Él está aquí con nosotros desde el comienzo del programa. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos aquí. Y bueno, con él vamos a hablar sobre lo que hoy presentó el ministro Loyo. Él hizo un balance de la gestión del Ministerio de Agricultura y Tierras, también un balance, por supuesto, de la misión Agrovenezuela. Allí el ministro expuso algunas cifras que se contradicen con otras que hemos visto en la prensa nacional el día de hoy, así que vamos a escuchar las declaraciones del ministro Loyo. Primer elemento, el mayor acceso del pueblo al financiamiento para el desarrollo productivo, en este caso a través de la banca pública social, a través del Fondo para el Desarrollo Agrosocialista, FONDA, a través del Banco Agrícola, donde se han entregado 127.000 financiamientos para beneficiar directamente a 206.000 agrovenezolanos, compatriotas que creyeron, han creído y siguen creyendo en el mensaje de impulsar la agricultura en el marco de la construcción del modelo socialista. Esto representa en términos porcentuales una entrega de 685% más que el 2010 y una entrega de 164% más que en el 2008. Se han entregado 1.037.890 hectáreas a través de 32.368 títulos de adjudicación que han beneficiado a 36.866 campesinos y campesinas. Hay que decir que detrás de este comportamiento positivo se encuentran la mano, se encuentra el sudor, se encuentra la voluntad de miles de campesinos y campesinas, de hogares agrícolas, de productores agrícolas, de pequeños, de medianos, inclusive de grandes productores que se registraron en la Gran Misión Agrovenezuela, y lo que fue esta primera avanzada durante el 2011, han creído en el mensaje del presidente cuando invitó a todo el país a producir y han desarrollado junto con su esfuerzo esta producción. El día de hoy, y contraria a estas declaraciones que hiciese el ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, se tituló esto lo siguiente, que fue en el Diario Universal del día de hoy, jueves 22 de diciembre, dice: cayó producción de 7 rubros agrícolas este año. FedeAgro, es la fuente, informó que la agricultura nacional mantuvo la tendencia decreciente de años anteriores. Dice que son los factores climáticos, controles de precios, inseguridad jurídica y personal, las intervenciones en tierra, la escasez de insumos y el constante incremento de los costos de producción, los que afectaron el desempeño del agro durante este año. La producción de sorgo, maíz, café, tomate, cebolla, papa y naranja mostraron números rojos. Ante esto, pues ya veíamos a Juan Carlos Loyo, ministro, haciendo pues estas declaraciones, y más adelante vamos a repasar los números que nos dejó el ministro Juan Carlos Loyo el día de hoy para constatar cómo fue el crecimiento constante de los alimentos durante este año. Tania. Bueno, sí, aquí está Iván Gil. Vamos a aprovechar la oportunidad para que él aclare el contenido de esa nota, pero también las cifras que hoy expuso el ministro Juan Carlos Loyo, porque allí se habla de unos rubros específicos. Entre las razones que alega ese reportaje, habla pues del tema de las lluvias, pero habla también de políticas de Estado, como ha sido el tema de recuperación de tierras. ¿Cuál es el balance que tiene el ministerio hasta este momento? Sí, bueno, muy buenas tardes. Gracias por permitirnos dirigirnos a todos los usuarios y usuarias de Venezolana Televisión, un poco para explicar y desmontar esa matriz de opinión que la derecha venezolana, a través de sus órganos, ha venido impulsando. Es necesario decir que la Gran Misión Agrovenezuela, lanzada a principios de año por el comandante presidente Hugo Chávez, arrancó con un registro de más de 650.000 compatriotas que voluntariamente acudieron al llamado del comandante presidente. Esto para nosotros fue realmente una avalancha de productores y productoras que durante el año 2011 han venido haciendo un esfuerzo sostenido, un esfuerzo fundamental por producir los alimentos que necesitan los venezolanos. A pesar de las condiciones adversas que hemos tenido este año y que todos hemos vivido, sobre todo en el último semestre, de precipitaciones a destiempo, a pesar de que el inicio de las lluvias también fue realmente problemático y disminuyó una ventana de siembra, se afectaron superficies importantes, sobre todo en los estados Barinas, Portuguesa, Yaracuy, que no pudieron ser sembradas en el ciclo de cereales. Nosotros podemos exhibir algunas cifras, o las cifras generales, de manera positiva. Dentro de las razones que esgrime FedeAgro en su comunicado y en su titular de prensa, nos llama poderosamente la atención una de ellas, ¿no? Ellos dicen que parte de la caída de producción, que como lo señalaba el ministro Juan Carlos Loyo esta tarde, bueno, esas cifras son perfectamente rebatibles, podemos desmentir una a una cada una de esas cifras. Cada uno de los rubros. Cada uno de los rubros.
ellos señalan... En todos sus casos, aquí dice maíz, arroz, caña de azúcar, café, papa, tomate, cebolla y pimentón. Sí, por ejemplo, el caso del arroz. Nosotros nos llama la atención, podemos verlo uno a uno. En el caso del arroz, FedeArroz, que es una federación que integra FedeAgro, es una de las... sacó un comunicado el mismo día, señalando que habíamos tenido un crecimiento del 30% de la superficie de arroz, y son las cifras que se comportan, digamos, que coinciden con las cifras del gobierno boliviano. FedeArroz, que es una asociación que para nada es una asociación integrada por miembros del gobierno bolivariano, ni de ninguna manera, y manejan el tema exclusivo del arroz. Y coinciden con la nuestra. Nosotros tenemos un incremento de la producción de arroz de más del 17%, revertiendo una situación que veníamos atravesando producto de la situación climática que había afectado los años 2009 y 2010. Pero nos llama poderosamente la atención el tema, por ejemplo, del abastecimiento de insumos. Estas asociaciones, sus principales voceros que integran esta asociación, fueron atendidos casi de manera personal por el gobierno bolivariano. Nosotros podemos y demostrar, incluso con actas de entrega y todo, que nosotros a esas asociaciones integrantes todas de FedeAgro, entregamos insumos para la producción de más de 472.230 hectáreas. Valdría la pena preguntarse si el gobierno bolivariano, a través de la empresa recuperada Agropatria, que además este año vamos a ver las cifras de todo lo que se entregó a través de Agropatria, que supera largamente lo que entregaba la empresa capitalista agroisleña, entregó, reconocido por ellos, con actas, con comprobantes de entrega, esta cantidad de insumos para la superficie, ¿cómo es que ahora ellos salen que la superficie sembrada es mucho menor a esta, considerando que también hicimos otras entregas al margen de... Y en cuanto a la producción, la incidencia que tienen estos grupos en la producción general es de cuánto? Sí, bueno, ese es otro tema sumamente importante y que refleja las cifras que ellos manejan. Lamentablemente para ellos, la Federación de Agricultura, esta FedeAgro, ha venido, gracias a la acción del gobierno bolivariano. Recordemos que esta federación controlaba, y en la Cuarta República realmente se sentaban con el gobierno a cuadrar sus cifras, a cuadrar las importaciones, a cuadrar todos los componentes de producción, y bueno, y realmente ahora es otra regla del juego. Nosotros nos sentamos con el poder popular, nos sentamos con los pequeños y medianos productores, y a ellos también les damos política de atención, pero ya no bajo las reglas que existían anteriormente. Ha venido perdiendo su influencia, y nosotros pensamos que el desatino que han tenido estos comunicados de predicciones de cifras, que además totalmente erradas, radica fundamentalmente en la pérdida de la influencia, cada vez menos agremiados. ¿Por qué? Porque cada vez estas asociaciones pierden mayor credibilidad. Es decir, la producción entonces la llevan también otros productores no asociados a esta federación. Claro, ya nosotros, o sea, estas asociaciones en la época de la Cuarta República llegaron a controlar el 80-90% de la producción. Hoy en día están lejos del 50%. Realmente se han desvinculado, o sea, son sectores de la burguesía rural, ¿no?, llamémoslo así, que, en el marco de la revolución... Viceministro de Agricultura, desmiente que el maíz, el arroz, la caña de azúcar, el café, la papa, el tomate, la cebolla y el pimentón hayan descendido como rubros de producción agrícola. Sí, bueno, hoy lo aclaraba el ministro en la rueda de prensa. Hemos tenido, por la influencia sobre todo de las lluvias y algunos otros problemas que nos afectaron, sobre todo en el ciclo de cereales, hemos tenido algunos descensos o no hemos tenido algunos crecimientos como esperábamos en rubros, sobre todo en cereales. Pero, por ejemplo, el caso del café. El caso del café es un caso también emblemático. Este año se creó y comenzó desde el año pasado a trabajar la Corporación Venezolana del Café. Solamente la Corporación Venezolana del Café, ente adscrito a la Vicepresidencia de la República y que trabaja en función de la producción del café molido que tomamos todos los venezolanos, solamente esta corporación logró la meta de comprar 1 millón de quintales, es decir, contaditos uno tras otro, de producción nacional exclusivamente. Adicionalmente a eso, las pequeñas torrefactoras llegaron a comprar alrededor de unos 250 hasta 300.000 quintales también de producción nacional. Adicionalmente a eso tenemos una serie de intermediarios que actúan en la cadena productiva y que todos saben. Y entonces, cuando vemos las cifras que nos presenta FedeAgro de 700.000 quintales, 775.000 quintales, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de dónde salen esas cifras si nosotros logramos la compra? Y luego entonces vemos cómo existe la manipulación. Detrás de todo ello,
nosotros estamos seguros, existe la intención de pescar en río revuelto, sabiendo que el año que viene es electoral, desestabilización a través de los alimentos. Bueno, es una práctica que han venido aplicando constantemente, y adicionalmente a esa, los que no actúan por un sentido político de desestabilizar al gobierno, han venido actuando por un sentido de de tratar de chantajear al gobierno bolivariano en la asignación de precios, y de hecho, bueno, vemos que dos de las causales que ellos hablan, bueno, tienen que ver con el precio y con el aumento de costos. Realmente nosotros a principios de año, todos los años nos sentamos con todas estas asociaciones, discutimos los costos de producción, llegamos a acuerdos de costos de producción, y en base a eso se fija un precio justo que no afecte al consumidor y que tampoco afecte al productor. Vamos a hablar de precios y de costos. Gonzalo nos tiene por allá la nota completa vía web de la información aportada hoy por el ministro Juan Carlos Loyo. Sí, la podemos encontrar en la página del correo del Orinoco, www.correodelorinoco.gov.be. Aquí se hace una explicación detallada de lo que el ministro el día de hoy pues hacía en la rueda de prensa, que era presentar el crecimiento en porcentaje de cada uno de los rubros que estaban siendo acusados de que habían tenido de crecimiento. De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, la papa ha registrado en el 2011, por ejemplo, un crecimiento de 8%, la yuca 46%, ocumo 53% y el ñame 27%. En el caso de la producción de frutales, destacó que para finalizar el 2011, tomando en cuenta el 2010 como referencia, se incrementó en un 33%. Asimismo, precisó que el cultivo de hortalizas como la cebolla registró un crecimiento de 8%. Por lo menos tenemos el pimentón que alcanzó un 20%, el tomate con 34%, la zanahoria 6% de incremento. Y en el caso del café y el cacao con 9% de incremento y el café con 2% de incremento. La caña de crecimiento también 11%. La caña presentó un decrecimiento, fíjate, de 11%, más de 8.000 toneladas, y el plátano con un decrecimiento de 4%, 304.000 toneladas durante este año. De manera pues que estas cifras que estaban presentadas en la portada de la Universal no se cotejan con esto, bueno, y dejamos entonces al viceministro de la vocería para que constate de dónde esta gente saca estas cifras que presentaron el día de hoy, Tania. Pero sí, antes vamos a escuchar al ministro Juan Carlos Loyo, parte de la exposición el día de hoy, balance del año del Ministerio de Agricultura y Tierras. En los últimos momentos hemos estado viendo una serie de campañas de agresiones a lo que es una decisión constitucional, una decisión de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, una decisión que reivindica la posición del campesino venezolano. La eliminación o dejar que sea el mecanismo de la ley de tierra, de la jurisdicción agraria, el que juzgue los casos en donde se acusan a campesinos o se acusa a cualquier ciudadano de invasión. Al respecto, yo les voy a contar una anécdota. Hace años, cuando empezamos a conversar y a llevar a cabo la lucha campesina junto a los movimientos campesinos, recuerdo que conseguimos el caso de una señora que durante la época de la Cuarta República había sido condenada a 10 años bajo presidio. Esos 10 años bajo presidio eran porque esa señora reclamaba su derecho de posesión en 2 hectáreas de uno de esos grandes latifundios que se recuperaron en el estado Guárico. Ese es el tipo de situación que gracias a esa valiente decisión del Tribunal Supremo de Justicia ahora no vuelve a pasar. Todos acá sabemos que campesino o cualquier individuo que quiera violentar, por ejemplo, el debido proceso que se lleva a cabo en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, bueno, automáticamente pierde el derecho que le otorga la ley. De forma tal que esa campaña de descrédito, de decir que se van a acrecentar las invasiones, de decir que se va a acrecentar el estado de inseguridad jurídica, lo que hace es recordar exactamente lo que se dijo hace 10 años cuando un grupo de facinerosos rompió la ley de tierra y posteriormente quiso dar un golpe de estado contra nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Bueno, no vamos a ahondar sobre ese tema. Se refería el ministro a una decisión de la Corte Suprema de Justicia a petición de las partes que dictaminó que los asuntos de tierra se dirimieran en los tribunales agrarios. Esa fue a grosso modo la decisión y se generó pues toda una gran alaraca mediática y política en atención a esa decisión. Se dijo, sobre todo para instancias internacionales, que la Corte Suprema de Justicia venezolana había legalizado las invasiones. Las explicaciones ya la dio el ministro Iván. Yo no sé si tú quieres agregar algo, pero tenemos también otros temas aquí. Sí, muy rápidamente. Simplemente decir que el gobierno bolivariano en estos 12 años ha venido trabajando fundamentalmente en garantizar el derecho a la alimentación de todos los venezolanos. Para ello ha estimulado política de
aumento de la superficie de siembra como la que veíamos ahora. Ha estimulado políticas de protección a los agricultores venezolanos. El 80% de la producción venezolana es realizada por productores, digamos, bajo su propiedad privada, con sus medios de producción. Está en ellos la producción de los alimentos de los venezolanos, contrario a lo que nos quieren hacer ver. Y el Estado venezolano va a seguir aplicando políticas de abastecimiento de insumos, de crédito justo, de acompañamiento técnico que permitan seguir aumentando la producción y como lo reflejan así los datos estadísticos que nosotros manejamos. Dos preguntitas cortas para respuestas rápidas también. Bueno, parte de la información que da aquí FEDEAGRO, la inversión en compras externas pasó de 1,5 millardos de dólares, dice los rubros agrícolas, como el maíz, el arroz, el sorgo, el azúcar, etcétera, que son importados por el Estado, resultan más costosos que los que se producen nacionalmente. ¿Cuál es la respuesta que ofrece el Ministerio al tema de la importación de alimentos? Y por otro lado, bueno, está la Ley de Costos y Precios Justos, está la Superintendencia de Costos y Precios Justos. Recientemente vimos el aumento del café y del queso, nosotros como consumidores, y quisiera, bueno, una visión 2012 de lo que significa tener una superintendencia, tener una ley y de estos aumentos que, bueno, siempre al consumidor nos disgustan. Nosotros repetimos, la política de fijación de precios de los rubros primarios que hace el gobierno bolivariano la hace en base a un estudio detallado de los costos de producción. Nosotros no tomamos en cuenta los mercados internacionales para la fijación de precios, porque algunas veces están más bajos que el precio nacional, algunas veces están más altos. Es decir, no puede ser un patrón, nuestro patrón de trabajo no es los mercados internacionales, nosotros somos contrarios a esa política. Nuestra política es el ingreso justo al agricultor para que viva dignamente, y en ese sentido hemos fijado. Y la política de importación va de la mano con la satisfacción de las necesidades del pueblo, es decir, todo lo que quiere FEDEAGRO y lo que había aplicado durante toda la vida era controlar el acceso a los alimentos para generar escasez temporal que hicieran presiones al alza de los precios, y así han venido trabajando durante toda la vida. Bueno, con este gobierno yo creo que se les acabó esa práctica. Y para la ley de costo y precios justos, el Ministerio de Agricultura está suficientemente preparado. Nosotros tenemos una dirección de costos, de sistemas, que maneja todo el tema de costos y precios. Estos costos son discutidos en asambleas a nivel de las regiones. Ya ustedes han venido trabajando ese porque les ha tocado dada la contingencia, ¿no? Sí, de alguna manera, como tenemos ese mecanismo de fijación de los precios, bueno, todas esas estructuras, todos nuestros equipos técnicos están plenamente capacitados y preparados para adecuarse a la normativa que ahora con la ley de costos y precios justos debemos aplicar a todos los productos. ¿Del tema de las importaciones? Del tema de las importaciones decíamos, las importaciones en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Agricultura y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, nosotros hacemos casi de manera mensual balances de cada uno de los rubros de consumo masivo en Venezuela. En base a esos balances de la producción nacional y el consumo nacional... ¿Qué es lo que se importa, por ejemplo, en este momento? Digo, para aclarar a la opinión pública, porque hay mucha desinformación y no se sabe si, por ejemplo, nosotros hemos visto como consumidores que hay leche líquida, había leche líquida importada. Entiendo que ahora la producción nacional está supliendo ese mercado, por ejemplo. Sí, bueno, el tema de las importaciones, como decía, es para satisfacer brechas que se causen entre el consumo y la producción. Afortunadamente, el gobierno ha venido aplicando una política de combate a la pobreza que ha hecho que los venezolanos ahora consuman mucho más sanamente productos. En el caso de la leche, por poner un ejemplo, en el año 1998 los venezolanos escasamente llegaban a consumir 75 litros de leche año, muy por debajo a los 120 litros que recomienda la FAO. Hoy en día estamos en 121. Es decir, hemos aumentado la producción, pero también se ha ido aumentando el consumo. Esa brecha es saldada a través de la importación. Sin embargo, nosotros manejamos nuestras cifras estadísticas y, para ponerlo en términos generales, de las 2.790 kilocalorías día que están disponibles hoy en día para los venezolanos, alrededor de 1.800 kilocalorías son de producción nacional. Es decir, eso echa al traste
toda aquella verborrea que nos han ido aplicando de que este gobierno ha impulsado, ha sido promotor de las importaciones. No, este gobierno ha hecho las importaciones necesarias para que la población coma y viva mejor. ¿Y ha sido promotor de la producción nacional? Ha sido evidentemente promotor. Nosotros podemos exhibir, en comparación con 1998 y el año 2011, crecimiento en absolutamente todos los rubros. O sea, los índices productivos del año 98, los índices productivos hoy en día, después de 12 años, 13 años de revolución, son absolutamente favorables para la producción nacional. ¿La leche ya va a estar en qué medida va a suplir el mercado nacional? Digo porque es una consulta, una demanda claro, nosotros, general. Como decíamos, nosotros tenemos alrededor de 120 litros persona año. De esos 120 litros persona año, nosotros estamos produciendo alrededor de 70 litros por persona año, que fundamentalmente la consumimos en leche líquida y fundamentalmente en quesos u otros productos. Y hacemos una importación fundamentalmente de leche en polvo, que es la que nosotros debemos importar porque no tenemos las capacidades. ¿Y qué es hacia la que debe orientarse el no consumo, según nos explicó el ministro Loyo, que es mejor consumir la leche líquida? Pero bueno, ese es tema para otro programa. Le damos las gracias de verdad a Iván Gil, la gente de los gaiteros del